Si ahondamos respecto a esa peculiar situación de cómo se encontró a Blanca Stalin al momento de su captura, portaba ella un arma de fuego con la que intentó dispararle a los agentes policiales, según el parte que la misma institución ha dado a conocer, peluca y lentes oscuros. Hablamos con Marco Antonio Garavito de la Liga de Higiene Mental para entender un poco estos comportamientos. Buen día, señor Garavito. Buenos días Mario, buenos días a todos. Llamó mucho la atención esta situación. ¿Cómo entender que alguien estudiosa del derecho, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, pues la capturan así, con una peluca, con lentes y con un arma de fuego? ¿Cómo entender esa situación desde el punto de vista del comportamiento humano, señor Garavito? Bueno, yo creo que hay que ubicarlo bajo varias líneas. Una es que lo que sucedió con la señora Stalin ayer es el reflejo de lo que ha pasado con los sectores que han copado, digamos, el poder en distintos ámbitos de este país. Y me refiero a esto, a la absoluta, digamos, impunidad, al absoluto descaro, para decirlo así, de que han permanentemente violentado una serie de principios y normas de vida en común. Y ellos, sobre todo, al ser funcionarios, que bajo sus decisiones y sus acciones estamos la gran mayoría de ciudadanos de este país. Entonces, cuando intenta de una manera muy burda esconderse atrás de ese relativo disfraz, yo creo que simplemente hay que entenderlo como una acción burda, pero que no es excepcional. Ha sido burdo su accionar a lo largo de mucho tiempo, pensando de que una peluca los puede esconder, como unas relaciones políticas les puede favorecer para poder actuar y ascender en esa vida política que han tenido. Y el tema del arma me parece que también tiene su lógica y tiene su sentido. Yo creo que vale la pena que quienes nos escuchan puedan acercarse a reconocer un poco la historia, digamos, de la señora Stalin y ver cómo sus vínculos, digamos, con la estructura de los militares ha sido histórica, desde su papá, que era un coronel, sus hermanos, en fin, su ex esposo, en fin. Entonces es casi normal, entre comillas lo voy a poner, que el sector vinculado, digamos, al sector militar, pero no solo ellos ahora, lastimosamente, sea común que tengan capacidad de portar armas. La pregunta aquí para los ciudadanos es, ¿qué sentido tiene que una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, con las garantías que ella tiene de seguridad, de infraestructura, tenga que andar con un arma entre su bolsa? Es decir, porque esa es la costumbre, casi diría yo que como ella, como lo mencionaba alguien ayer en una entrevista, ¿verdad?, es común que ese tipo de pistolas pequeñas se anden en la bolsa, digamos, de una dama, de una mujer, porque es casi como en el caso de la vinculación con militares, sobre todo familiares y todo, es casi como cargar el pintalabios, ¿no? También la pistolita, que es parte de esa cuestión. Entonces yo sí creo que tenemos que ver, primero con mucha preocupación lo que ocurrió, pero con mucha esperanza, porque también nos está abriendo a los ciudadanos los ojos de estas estructuras que cada vez nos asombran mucho más. En cuanto a cómo han logrado el Garavito, en torno a lo que usted menciona de esta cooptación de la justicia, digamos que en las comisiones de postulación se hacen pruebas para también ver cómo usted sabrá mejor los términos, pero en las comisiones de postulación también parte de esa famosa tabla con la que se evalúa a los postulantes es ver un poco su estabilidad emocional, higiene mental, salud mental. Esto nos da indicios de que no hay una higiene mental tan estable, ¿no? Desde luego, porque sobre todo quienes pretenden o son, digamos, funcionarios públicos en cuyas manos están decisiones muy importantes para el resto de los guatemaltecos, deberían tener una valoración muy estricta, no solo en esos términos que decía, digamos, estos términos de estabilidad emocional, que no la tienen en general nuestros dirigentes políticos, eso hay que decirlo muy claro, pero además la pregunta ahora, cuando uno ya reconoce un poco toda esta historia de la que hablo, ¿cómo es posible? Bueno, sí es posible, uno sabe cuáles son las razones, ¿no?, de que en esas comisiones y en la selección para estos cargos tan importantes
se elija a una persona con toda esa trayectoria que le genera desde entrada una serie de vínculos de compromiso con ciertos sectores. Ahora, eso se da porque efectivamente, como ahí sí tengo que reconocer la gran verdad que ella dijo, ¿va? La justicia está cooptada, ¿va? Sí, claro que está cooptada, si eso lo tenemos ahora mucho más claro cada vez los ciudadanos, pero obedece también a que todos esos mecanismos que el famoso Estado de Derecho y debido proceso se estructuran en función de estos mismos poderes. Por eso yo creo que la coyuntura que estamos viviendo no la vamos a vivir nunca más si no la aprovechamos para salir de aquí fortalecidos como Estado, como nación y como ciudadanía. Bueno, pues muchas gracias a Marco Antonio Garavito por habernos dado una lectura desde su visión de profesional de la higiene mental en el país para entender un poco por qué ese comportamiento, por qué la peluca, por qué los lentes, por qué tratar de dispararle a la policía. Ahí un poco del análisis para que usted saque sus conclusiones. Momento de pasar a otro tema. Wendy Cordero tiene actualización del comportamiento vehicular.